¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Barrera, soy antropólogo social y en esta ocasión vamos a trabajar la parte de geografía, la cual compone el área de ciencias sociales para tu examen 286 de Ceneval. Bueno, de entrada vamos a ver lo fundamental, lo básico, aquellos elementos característicos que se manifiestan en esta materia que va a ser la geografía. Entonces, para esto, bueno, te voy a dar una serie de conceptos, vamos a trabajar algunos ejemplos en todos estos conceptos y a partir de ahí te voy a dejar una actividad de aprendizaje. Ok, bueno, entonces vamos a empezar a ver de lo que es la geografía o cuáles son los fundamentos de la geografía. Okay, bueno, la palabra geografía viene del griego geos, que significa tierra, y grafos, que significa descripción. La etimología de geografía sería algo así como la descripción o la representación de lo que va a ser la tierra como tal. Entonces, por lo mismo, va a ser una ciencia, sí, de carácter multidisciplinario, que va a estudiar básicamente lo que es el universo y la manifestación de diferentes fenómenos que conciernen a lo que es este universo. Entonces, como lo puedes ver en tu concepto, va a ser aquella ciencia que va, además de estudiar el universo, va a explicar la superficie terrestre, los hechos biológicos, físicos y la interrelación que tenemos los seres humanos con nuestro medio ambiente. Ok. Debido a esto, la geografía se va a apoyar en diferentes ciencias, como te lo decía, va a ser una ciencia multidisciplinaria que va a apoyarse o va a trabajar de la mano con ciencias como podría ser la antropología, tanto la antropología física como la antropología social. Ya sabes que la antropología pues, va a ser el estudio de los restos fósiles, eso sería la antropología física, y de los elementos culturales y materiales que ha creado el hombre a través de su evolución. Esto sería la antropología social. También se va a otra ciencia que va a trabajar de la mano con la geografía, va a ser lo que es la arqueología, que va a ser aquella ciencia que va a estudiar los restos materiales y los restos materiales y los edificios, por así decirlo, de las civilizaciones antiguas como modernas, es decir, que la arqueología va a ser esta ciencia que va a trabajar partiendo de los elementos tangibles que deja la humanidad a través de su paso y a partir de aquí tratar de deducir cómo vivía o cómo se desarrollaba o cómo se interrelacionaba estos individuos con su medio ambiente. Otra materia u otra ciencia que va a trabajar de la mano con la geografía va a ser la astronomía, que va a ser aquella ciencia que va a estudiar los cuerpos celestes, ¿sí? Y los movimientos estelares. La astronomía va a ser una ciencia pura, por así decirlo, ya que a partir de ella pues se va a poder comprender el orden y la estructura del universo como tal, que es una parte fundamental para la geografía. También otra ciencia que apoya la geografía va a ser la botánica, la cual va a ser aquella ciencia que va a partir o que surge de la biología, pero que se enfoca principalmente al estudio de las plantas, sus características y las propiedades que presentan dichos elementos y su interrelación con el hábitat o con el medio ambiente. Ok, también otro elemento fundamental para la geografía va a ser lo que es la economía. La economía va a ser aquella ciencia que va a estudiar la producción, la distribución, las interrelaciones sociales que existen entre los individuos, además del análisis de recursos materiales y recursos naturales que posee una civilización para satisfacer sus necesidades humanas y la interrelación con otros grupos. Otra ciencia que va a apoyar también a la cuestión geográfica va a ser obviamente la cartografía, que va a ser la ciencia, por así decirlo, que desarrolla, que crea, que interpreta y canaliza los mapas y las llamadas cartas geográficas, es decir, la parte gráfica, la parte visual, la parte de imagen
que comprende a la Tierra y todas sus extensiones, y para poder entender el cómo está compuesto el planeta. Ok, la hidrología va a ser aquella ciencia que estudia todo el aspecto líquido, todo el aspecto de océanos, todo el aspecto del agua que comprende a la Tierra. La historia obviamente va a estudiar todos los hechos trascendentales, los hechos fundamentales que van a marcar de manera definitiva y van a ser de manera influyente parte fundamental para los cambios y los procesos sociales de los individuos en un determinado grupo. La química, que va a ser aquella ciencia que va a estudiar todo lo relacionado a las propiedades y composición de la materia, es decir, al igual que junto con la física, que la física va a estudiar netamente la materia y cómo interactúa esta materia con el medio, la química va a estudiar las propiedades y cómo está estructurada dicha materia y la influencia que va a tener estos elementos en un medio o en un hábitat. La zoología va a ser aquella ciencia que va a trabajar con las diferentes especies ajenas al ser humano, es decir, por ejemplo, los animales, o por ejemplo, una derivada tanto de la biología y de la zoología, pues va a ser, por ejemplo, la entomología, que es la ciencia que estudia los insectos. Y así sucesivamente todos aquellos seres que cohabitan con el ser humano, bueno, va a estar implícitos en la cuestión zoológica. Y una de las ciencias fundamentales que también va a apoyar a la geografía va a ser la biología. Hay que tomar en cuenta algo muy importante. Conocemos que la biología pues es la ciencia de la vida, ¿no? Tomando en cuenta la etimología del bio, vida, y logía, estudio, tratado. Digamos, ese es un concepto ya un poco antiguo, por así decirlo, porque uno de los conceptos modernos que se trabaja en la cuestión biológica, pues nos dice que la biología es el análisis de factores territoriales, factores de las especies, del hábitat, del propio ser humano, y el estudio de los fenómenos y el cómo actúan los fenómenos, cómo influyen estos fenómenos en el propio hábitat, en el propio ser humano. Pero algo característico que trabaja en la actualidad la biología es que va a dar estas explicaciones a estos fenómenos, a estos factores territoriales, mediante los modelos matemáticos. Es decir, la biología va a estar muy de la mano con ciencias como las matemáticas, como la propia química, los cuales van a trabajar de manera coludida para desarrollar explicaciones cuantificables, explicaciones observables, para poder entender fenómenos de la índole humana y la interacción con el medio. Ok, entonces, partiendo de aquí, vamos a ver que también existe la llamada geografía física. La geografía física va a estudiar los fenómenos, como su nombre lo dice, tanto físicos y además biológicos, de tres factores que competen a nuestro planeta, por así decirlo, como podrían ser lo que es la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera. Más adelante vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Y además esta geografía física va a analizar los diferentes elementos que componen al planeta y lo que tiene que ver con, por ejemplo, con cuestiones de las montañas, las llanuras, los valles, los lagos, los mares y las costas. Es decir, la geografía física va a trabajar principalmente con los fenómenos naturales y el cómo estos fenómenos influyen en el hábitat, por así decirlo, y además, mejor aún, nos va a decir cómo se originan dichos fenómenos. Ahora, esta parte de la geografía física también va de la mano con lo que es la geografía humana. Como su nombre lo dice, la geografía humana pues va a ser aquella parte de la geografía que va a interactuar de manera más directa con el ser humano, su medio y los grupos sociales. Y a su vez esta geografía humana se divide en lo que es la geografía social, la geografía política y la geografía económica. La geografía social tiene que ver mucho con los asentamientos humanos en los diferentes territorios y en los diferentes medios y en los diferentes hábitats. Y el cómo estos asentamientos van de una manera influyendo tanto positiva como negativamente
en su entorno. La geografía política pues tiene que ver no nada más con las cuestiones de formas de organización social, sino también el cómo se va a empezar o cómo influye el propio ser humano, la propia cuestión étnica, es decir, la raza, por así decirlo, y que va de la mano con las cuestiones de culturales, como pueden ser las costumbres, las creencias, que van a estar implícitas dentro de un mismo territorio. Y por último tenemos la parte de la geografía económica, que como su nombre lo dice, va a analizar, partiendo de la distribución de bienes, de servicios, las interacciones que se dan, o las relaciones sociales económicas que se dan entre los individuos, pero dentro de un mismo territorio, y además el cómo se van creando las diferentes actividades económicas partiendo de ese mismo territorio, es decir, cómo podemos sobreentender que ciertas actividades van a tener más auge debido a la cuestión geográfica. Ok, entonces también otro elemento que va a ser el objeto de estudio de la geografía es lo que denominamos el universo. ¿Qué es el universo? El universo está constituido por agrupaciones de estrellas. Estas estrellas son también llamadas galaxias, y además de materia oscura, polvo cósmico, gases, y principalmente nos dicen los geofísicos, o nos dice también la física, que estos gases que predominan en la composición del universo va a ser lo que es el hidrógeno y el helio. Además, la cantidad total, también la parte del universo, que va de la mano con la geografía, pues nos va a explicar la cantidad total de materia que ocupa o la materia que se ocupa dentro del universo, en torno a la cuestión o a la relación de las galaxias, los planetas, los astros, los cuerpos celestes que componen todo este gran complejo ideológico, complejo natural o complejo tangible que podemos denominar universo. Entonces vamos a empezar ahora sí a desglosar, por llamarlo así, los elementos o las partes fundamentales que están en el universo. El universo está compuesto por galaxias. ¿Qué es una galaxia? Va a ser un sistema estelar formado por centenares de miles de millones de estrellas. Estas galaxias no van a tener una forma muy explícita, incluso no necesariamente tiene que tener una forma geométrica, ya que pueden ser elípticas, pueden ser espirales y de manera irregular. Es decir, las galaxias son grandes concentraciones, como te decía, de elementos estelares o estrellas, los cuales van a estar integradas en el universo. Ahora, dentro de las propias galaxias, bueno, existen los términos llamados nebulosas. Las nebulosas son enormes masas de materia cósmica. La materia cósmica está compuesta mediante lo que son los polvos cósmicos o los restos materiales, por así decirlo, que se van desgastando en los movimientos estelares y de los gases, de forma redonda e irregular. Estas nebulosas, al igual que las galaxias, al igual que las estrellas, van a tener una acción fundamental para mantener un equilibrio o un orden en el propio universo. Ahora, ¿qué es una estrella? Las estrellas son cuerpos celestes que brillan con luz propia, porque realmente no existe otros elementos u otra materia que tenga luz propia, solamente las estrellas. Las estrellas, esta luz propia que producen las estrellas, pues es debida a las reacciones termonucleares que son creadas por la transformación de gases que existen en el interior de la propia estrella. Y las estrellas van a tener una serie de clasificaciones, que es lo que te voy a mostrar en las siguientes tablas. Por ejemplo, las estrellas van a estar compuestas en 5 grupos, que pueden ser las llamadas estrellas rojas, las cuales tienen una temperatura de 3000 grados centígrados. Las estrellas anaranjadas, que competen temperaturas de 4000 a 5000 grados centígrados. Las amarillas, que competen a 6000 grados centígrados. Las blancas a 11000 grados centígrados. Y las azules de 11000 a 25000
grados centígrados. Entonces, incluso cuando, la luz propia que producen las estrellas no es la luz que vemos de manera directa, es decir, en tiempo real, ya que las estrellas, mediante estos cambios y mediante la distancia que podemos tener de la Tierra a determinadas estrellas, no vemos la cantidad de luz de manera instantánea, sino hay un proceso de letargo que se maneja obviamente en la cantidad de años luz que nos llega en un tiempo o en un lapso determinado. Eso lo vamos a ver en unos instantes. Ahora, los planetas, ¿qué es un planeta? Un planeta son cuerpos celestes sólidos o materia sólida que no tiene luz propia y que estos planetas o estos cuerpos celestes van a girar alrededor de estrellas en lo que se le va a llamar una órbita de manera elíptica, es decir, no giran de manera redonda, sino de manera elíptica. A este giro se le va a llamar órbita, y estos cuerpos sólidos celestes llamados planetas pues van a formar en su conjunto sistemas, es decir, un conjunto de planetas se le denomina un sistema planetario, por llamarlo así. Ahora, dentro de los o también de estos planetas pues existen los llamados satélites naturales, no satélites artificiales. Un satélite artificial es el que crea el ser humano. El satélite natural son aquellos que están creados por el propio universo. Entonces, un satélite es igual, al igual que un planeta, van a ser cuerpos celestes sólidos que no tienen luz propia y que giran alrededor de los planetas. Es decir, los planetas giran alrededor de una estrella y los satélites giran alrededor de los planetas. Ahora, dentro de nuestro universo también existen los llamados cometas. Un cometa va a ser un astro luminoso formado por núcleos sólidos o un núcleo sólido y una gran llamada cabellera o cauda, que es producida por gases que expele o que irradia, por llamarlo así, el propio núcleo. Y estos cometas giran alrededor de una estrella llamada, una estrella primordial en nuestro universo, o llamado Sol. Entonces, los cometas siempre están en una constante ir y venir, en un constante devenir, debido a la energía que producen ellos mismos por la acumulación de gases y el cómo expelen estos gases, y es como va a producir esta energía, por llamarlo así. Ahora, los asteroides sí se le puede llamar una conglomeración de pequeños planetas, cuya órbita, principalmente en nuestro sistema solar o en nuestro sistema planetario, por llamarlo así, solamente se van a situar entre las órbitas de Marte y de Júpiter, ya que van a hacer esta conglomeración, solamente va a oscilar o va a estar presente en estas determinadas órbitas. Ahora, partiendo de aquí vamos a empezar a ver los tecnicismos, por llamarlo así. De entrada, se utilizan ciertas escalas de medición para poder entender o para poder interpretar la distancia que hay entre planetas, la luz que generan los cuerpos luminosos llamados estrellas, la velocidad que podría alcanzar los propios cometas, el tiempo de rotación o de traslación que tienen los planetas. Entonces van a tener diferentes escalas. Por ejemplo, una unidad astronómica comprende 150 millones de kilómetros, que va a ser la distancia media de la Tierra al Sol. Eso es llamado, que se le denomina una unidad astronómica. Un año luz posee 24 billones de kilómetros. Esta es la distancia que recorre la luz en un año a razón de 300.000 kilómetros por segundo. Esto sería lo que es el año luz. Ahora, el parsec va a ser 3.26 años luz, y el kiloparsec va a ser 3.260 años luz, es decir, una multiplicidad en torno al parsec. Y aquí van a ser las escalas primordiales que se utilizan para poder medir los diferentes fenómenos astronómicos y geográficos que comprenden al universo. Ahora, partiendo como un elemento fundamental dentro de todo este universo está el que se le denomina el sistema solar. El sistema solar está ubicado
en una galaxia que se le puede llamar o conocida con el nombre de Vía Láctea, el cual está formado por el Sol, ¿sí? Que es la estrella fundamental o el eje fundamental de este sistema, y los planetas, además como asteroides, cometas, satélites naturales y aerolitos. Entonces, básicamente, este sistema solar se compone principalmente de helio y es de tipo espiral. El Sol se encuentra en el grupo de estrellas amarillas y proporciona una energía natural, por llamarlo así, utilizada por los planetas. Entonces hay que recordar la cantidad de grados centígrados que expele las luces amarillas en nuestra tabla. Ahora, en esta tabla te estoy mostrando el nombre de los planetas y asteroides que comprenden el sistema solar. Por ejemplo, tenemos por orden, ¿no? Así por orden de aparición, por orden de cercanía a la estrella fundamental llamada Sol, tenemos lo que es Mercurio, el cual se ubica, tiene un diámetro, de 4.878 kilómetros, ¿sí? Y tiene una distancia de 58 millones de kilómetros en torno a Sol. Venus, que va a tener un diámetro de 12.104 kilómetros y va a tener una distancia de 108 millones de kilómetros. La Tierra va a tener un diámetro de 12.756 kilómetros y va a tener una distancia de 150 millones de kilómetros en torno al Sol. Marte va a ser un planeta de 6.794 kilómetros y va a tener una distancia al Sol de 228. Y los asteroides que componen al sistema solar, bueno, tenemos a Júpiter con 142.800 kilómetros de diámetro, Saturno con 120.000 kilómetros de diámetro, Urano con 51.800, Neptuno con 49.500 y Plutón con 2.400. El nombre de los planetas surge a través de, obviamente, la ciencia astronómica que desarrollaban los griegos, por así decirlo, y cada planeta pues va a tener el nombre de un dios en torno a la cosmogonía o a la cosmovisión que tenían los astrónomos de la época. Ahora, la Tierra, que va a ser nuestro objeto de estudio principal para la geografía y demás, bueno, va a tener por sí misma un satélite de manera natural. Este satélite de manera natural se le denominó Luna. La Luna se forma cuando un meteorito se impacta con la Tierra, nos dice la teoría del impacto o la llamada Big Splash, la cual nos dice que este meteorito se impacta con la Tierra y los desechos que suceden ante este impacto son proyectados por llamarlo así, al espacio, y estos residuos, estos desechos se unen, se endurecen, por llamarlo así, y forman un nuevo cuerpo celeste que va a tener una órbita y que va a ser el satélite natural de la Tierra llamada Luna. Ahora, como te dice, el único satélite que posee la Tierra de manera natural y se encuentra a 380.000 kilómetros de distancia y tiene un diámetro de 3.476 kilómetros. El movimiento de rotación de la Luna, ahorita vamos a ir viendo cuáles son los movimientos de rotación y de traslación, lo realiza en un promedio de 27 días con 7 horas y 48 minutos. Ese sería su movimiento de rotación. Y el movimiento de traslación ocurre en 29 días, 12 horas y 44 minutos. Entonces, debido a este movimiento de rotación y traslación, podemos entender las diferentes fases de la Luna que compone sus movimientos tanto de rotación y de traslación. Y además nos dicen los astrónomos que la Luna pues, posee un promedio de 300.000 cráteres de origen volcánico en su superficie y carece de vegetación. Su gravedad corresponde a un sexto de la gravedad terrestre y la temperatura de la Luna oscila entre los 120 grados centígrados de día y los menos 110 grados centígrados en las noches. Ahora, la Luna, junto con el sistema solar,
junto con el Sol obviamente y la Tierra, va a producir cierto tipo de fenómenos astronómicos que denominamos eclipses. ¿Qué es un eclipse? El eclipse es la ocultación parcial de un astro por interposición de otro cuerpo celeste. Es decir, va a haber un movimiento el cual va a obligar a colocar o a bloquear, por así decirlo, por un momento determinado a un cuerpo celeste al otro. Entonces, ya este fenómeno se le va a denominar eclipse. Entonces, va a haber diferentes tipos de eclipse. Tenemos el eclipse de luna. El eclipse de luna sucede cuando o sea, la luna, desaparece en el cono de sombra de la Tierra. Es decir, aquí, como podemos ver, la parte que interpone o que oculta esta parte de la luna en el eclipse de luna, valga la redundancia, va a ser la Tierra. Y por otro lado tenemos el eclipse de sol, que se produce por la interposición de la luna entre el Sol y la Tierra. O sea, en uno, la Tierra es la que se interpone, y en el de eclipse de sol, la luna es la que interpone la luz del Sol para la Tierra. Ahora, ¿qué es la Tierra? La Tierra es el único planeta que se sabe que hay vida, ¿sí? En la actualidad, obviamente, se han encontrado restos de algunas sustancias o de algún gas en otros planetas que podemos deducir que puede ser el inicio para que hipótesis posteriores pues puedan llegar a la conclusión que tal vez en otros planetas haya o hay vida como tal. Entonces, hasta que no sea o que no se demuestre lo contrario, bueno, vamos a poder entender que en la Tierra, pues considerado como el único planeta del cual va a poseer vida, tanto orgánica como marítima, como humana, etcétera. Por lo tanto, esta vida que nos dicen los geógrafos, los físicos, los biólogos, bueno, se determina porque existe la presencia de agua en grandes cantidades y que su atmósfera ayuda a filtrar algunas radiaciones nocivas del Sol, y que esto permite el paso de la luz y el calor indispensables para el desarrollo de la vida. Por lo tanto, es decir que la vida, por llamarlo así, se propicia por los elementos naturales de los que está compuesto, además de los gases que oscilan en la hidrosfera y en la atmósfera. Ahora, la Tierra va a tener una forma geoide, es decir, no es una forma netamente redonda. Una forma geoide nos quiere decir que está achatada por los polos y ensanchada por los lados. Es decir, hay que quitarnos la idea de que pues, la Tierra es totalmente redonda. Y el radio medio de la Tierra es de 6.370 kilómetros y la superficie total es de 510 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales 361 millones son de océanos y 149 millones de tierras. Es decir, la Tierra, o esta forma geoide, está compuesta más de agua que de tierra. Ahora, la Tierra va a tener diferentes movimientos. Bueno, por ejemplo, tenemos el movimiento de rotación, que es el movimiento que realiza la Tierra al girar sobre su propio eje. Vamos a pensar que en este modelo hay un eje, vamos a imaginar que un eje atraviesa la Tierra, y el movimiento de rotación va a ser el giro que tiene la Tierra en su propio eje. Y este giro lo realiza en un promedio de 23 horas y 56 minutos, o sea, lo que compete un día, que es lo que nos dicen los astrónomos. Para no entrar en cuestiones de desfases de tiempos, se llega a homogeneizar el criterio y nos dicen que la Tierra hace este movimiento de rotación o este giro de rotación en un periodo de 24 horas. A su vez, este movimiento de rotación va acompañado con lo que es el movimiento de traslación. El movimiento de traslación es el que realiza la Tierra alrededor del Sol. ¿Sí? Es decir, el Sol obviamente es estático, la Tierra va a girar en torno alrededor del Sol y a su vez va a tener un giro propio. Al giro propio que tiene la Tierra, como te lo dije, se le llama rotación, y al giro que va a hacer la Tierra alrededor del Sol, se le llama de traslación. Entonces nos dicen la astronomía y la geografía que el movimiento de traslación o el movimiento que hace la Tierra en torno al Sol
va a tardar un promedio de 365 días y 6 horas, es decir, lo que entendemos como un año. Un año es el que tarda en girar la Tierra en el Sol. Y eso nos va a determinar algo que también para los geógrafos o los astrónomos va a ser fundamental para entender lo que es la Tierra por sí misma. Entonces, en este giro de traslación que hace la Tierra, bueno, se van a representar diferentes fenómenos, tanto climatológicos como geográficos, como astronómicos, los cuales denominamos estaciones. Y aquí, como podemos ver en la tabla, aquí están los días en los que van cambiando las estaciones, y estas estaciones van a depender en el tiempo o la distancia que va a tener la Tierra en torno al Sol. Por ejemplo, tenemos que el 21 de marzo entra lo que es el equinoccio de primavera, donde los días y las noches son iguales. Y el 21 de junio viene el solsticio de verano, donde el día es más largo que la noche. El 23 de septiembre viene el equinoccio de otoño, que los días y las noches vuelven a ser iguales. Y el 22 de diciembre viene el solsticio de invierno, donde los días llegan a ser más cortos, por llamarlo así. Y esto va a depender también de los hemisferios, es decir, de la ubicación que haya en torno a la división que tiene la Tierra, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, la Tierra también está formada por 3 capas fundamentales. Obviamente dentro de estas capas hay subcapas o subclasificaciones. Entonces, primero tenemos lo que es el núcleo interno, o lo que también se le denomina el centro de la Tierra. El núcleo interno está compuesto de una masa de material fundido, que principalmente va a tener elementos como el hierro, el níquel, el cobalto, y va a tener un espesor, núcleo, de 3.470 kilómetros. Y está formado por 2 capas a su vez, que son lo que es el núcleo interno sólido y el núcleo externo líquido. Y la temperatura del núcleo de la Tierra, o el núcleo interno, oscila entre los 3.000 y 5.500 grados centígrados. Después tenemos lo que es el manto, que es la siguiente capa que compone al núcleo. Este manto se ubica principalmente en lo que es el núcleo y la corteza terrestre, y tiene un espesor de 2.900 kilómetros, y está formado principalmente por elementos como lo que es el silicato de hierro y el magnesio. También estos elementos combinados también se le conoce como magma. El magma es esta sustancia rígida que se sale a relucir a la Tierra principalmente por fenómenos volcánicos. Y el manto va a estar cerca del núcleo, por lo tanto va a tener temperaturas demasiado altas, que cerca del núcleo y cerca de la corteza va a tener temperaturas frías. El manto va a tener dos estratos, que son el manto exterior y el manto interior. Ahora, el último elemento que compone la Tierra, pues es lo que se le denomina la corteza terrestre, en el cual en la corteza terrestre, bueno, es donde viven o donde vivimos los seres vivos, que es la capa externa al globo, y está constituida principalmente por esta parte oceánica y de tierra. Entonces, este manto superior se forma principalmente, como te lo decía hace un momento, por materiales expulsados del interior de la Tierra durante los fenómenos volcánicos. Ahora, la profundidad de esta corteza terrestre oscila entre los 15 y los 60 kilómetros en los continentes y 10 kilómetros en los océanos, y los elementos que van a predominar en la corteza terrestre, bueno, va a ser el granito y el basalto, que dan nombre a las 2 zonas de la corteza, es decir, la zona basáltica y la zona granítica. La basáltica va a ser la que cubre el manto donde se asientan los continentes, y el fondo del océano, es decir, el elemento que está compuesta la Tierra, por así decirlo, y el fondo del océano es de basalto. Y en la capa granítica, que es donde se forman los bloques continentales. Ahora,
Esta construcción de la corteza terrestre va a generar fenómenos geográficos, astronómicos y demás, denominados sismos. ¿Qué es un sismo? Es cuando se encuentran dos placas tectónicas en este cambio constante que tiene de todo el planeta. Cuando se encuentran estas placas tectónicas que están dentro del interior de la corteza terrestre y a su vez se van en una constante modificación, se elevan, se mueven y al chocar estas placas tectónicas producen movimientos vibratorios, bruscos, algunas veces de breve duración, que se propagan mediante ondas sísmicas, los cuales pueden ser movimientos oscilatorios o trepidatorios, es decir, de manera, por llamarlo así, para que se entienda de manera coloquial, de giro o de manera irregular. Esto sería un movimiento oscilatorio, bueno, sería un movimiento regular, y un movimiento trepidatorio sería un movimiento irregular. Ahora, para poder entender más el aspecto geográfico, de manera, obviamente, vale la redundancia, gráfica, de manera tangible, bueno, está lo que es la cartografía. Como ya te había dicho, la cartografía va a ser la ciencia que estudia los métodos para representar la Tierra. Y estas pueden ser esféricas, como tenemos el caso de nuestra figura, o planas, que podemos entender como mapas o cartas geográficas. Para poder entender un mapa, por llamarlo así, o un elemento cartográfico, tenemos que entender lo que son los puntos cardinales. Los puntos cardinales son las 4 direcciones derivadas del movimiento de rotación terrestre y en su conjunto van a conformar un sistema de referencia para representar la orientación en dicho mapa o en la propia superficie. Ahora, los puntos cardinales básicos van a ser lo que es el que viene señalando por el lugar aproximado donde sale el Sol, ¿sí? Por eso se toma como referencia este punto principal, el oeste, que es el punto indicado donde viene el ocaso del Sol, es decir, o por donde se va, como se dice coloquialmente, en su movimiento aparente. Tenemos el el oeste, ¿sí? Y entre la línea del este y el oeste consideramos como un eje de abscisas en un sistema de coordenadas geográficas. A este eje estaría lo que es la línea del norte, ¿sí? Y la línea del sur. Entonces tenemos oeste, norte y sur. Esta composición genera, si lo imaginas como un plano cartesiano, por así decirlo, va a generar 4 ángulos de 90 grados, como lo puedes ver aquí en tu diapositiva. Si haces un cruce, aquí estaría un ángulo, otro ángulo, otro ángulo y otro ángulo. Entonces, estos ángulos imaginarios de 90 grados, que a su vez se dividen por las bisectrices, es decir, si tú trazas bisectrices a estos ángulos de 90 grados, vas a tener como resultado los demás puntos cardinales, como podría ser el noreste, el sureste, el noroeste y el sudeste. Es decir, ya en su conjunto van a componer los puntos cardinales. Y si a su vez repites este mismo ejercicio, por llamarlo así, de ir haciendo las bisectrices, trazándolas en los ángulos imaginarios, pues vas a obtener lo que los geógrafos denominan la rosa de los vientos. La rosa de los vientos va a ser usada principalmente para la navegación y para la ubicación de un objeto en un mapa. Y esta rosa de los vientos pues ha sido utilizada desde tiempos ancestrales. Ahora, los puntos cardinales también van en relación, o muy en relación, con los movimientos estelares. Los movimientos estelares, como tú sabes, van cambiando constantemente según la posición o el movimiento de traslación de la Tierra, así como el movimiento que va a tener la Luna en sus diferentes fases. También va a ser una parte fundamental para poder entender los puntos cardinales. Ahora, ¿cómo está dividida la Tierra? La Tierra está dividida por un eje terrestre, que va a ser la línea recta en la cual gira la Tierra en su movimiento de rotación. Como te decía hace un momento, imagínate que en nuestro modelo hay una línea que atraviesa, ¿sí?,
a esta forma geoide, a esta línea imaginaria que atraviesa en este movimiento de rotación, se le va a llamar eje terrestre. A su vez, el eje terrestre va a tener como elemento fundamental también para este cuerpo geoide lo que son los paralelos. Los paralelos son círculos menores, paralelos, valga la redundancia, al ecuador, que marcan los límites entre las zonas térmicas. Es decir, aquí, imagínate que aquí va a haber dos círculos imaginarios. Uno de ellos se le va a denominar el trópico de Cáncer, el que está aquí arriba, y el otro va a ser el llamado trópico de Capricornio. Y el círculo polar ártico y el círculo polar antártico, es decir, las puntas más altas que comprenden al planeta o a esta forma geoide. Ahora, los polos son los dos puntos extremos tanto de la Tierra y son las zonas más frías. Tenemos el polo norte y el polo sur. El ecuador va a ser el círculo perpendicular, ¿sí?, al eje terrestre que divide la Tierra en dos partes iguales. En pocas palabras, el ecuador va a ser, por llamarlo así, la mitad de la Tierra. Entonces, el ecuador va a tener el hemisferio norte o boreal y el hemisferio sur o austral. Para que lo veas de manera más gráfica, bueno, también van a estar en esta parte de los hemisferios, están lo que son los meridianos. Los meridianos son los círculos perpendiculares al ecuador. Si el ecuador es este círculo que divide la Tierra en dos, el meridiano va a ser un círculo perpendicular al ecuador, y va a ser lo que se le denomina el meridiano de Greenwich, que se toma como referencia que pasa por Londres, considerándose como el meridiano de origen 0 grados. Todo esto va a servir para ¿qué? Para que tú o nosotros nos podamos ubicar en lo que es la Tierra y la posición de los continentes y los lugares que están dentro de los continentes y en un mapa cartográfico. Ahora, para que tú lo puedas ver ya de manera más gráfica, vale la redundancia, aquí te puse la ilustración. El eje terrestre, como te decía, va a ser esa línea que atraviesa la Tierra. El círculo polar ártico va a ser la línea superior, ¿sí? Debajo del círculo polar ártico va a ser otra línea que va a subdividir, y esa línea se le va a llamar el trópico de Cáncer. El ecuador va a ser el círculo perpendicular que va a dividir a la Tierra en dos. Debajo del ecuador va a estar lo que se denomina el trópico de Capricornio, y debajo del trópico de Capricornio va a estar el círculo polar antártico. Y a su vez va a haber una línea alterna al eje terrestre, y ese se le va a denominar el meridiano de Greenwich. Ahora, la Tierra también va a estar compuesta mediante que son lo que se denomina las masas continentales. Las masas continentales va a ser la superficie total de Tierra que va a tener el planeta, que oscila entre los 510,000 millones de kilómetros cuadrados, los cuales 149,000 kilómetros cuadrados corresponden a los continentes, es decir, el 29%, y el 71% de la masa continental va a estar compuesta de océanos. Ahora, para esto va a haber lo que son el hemisferio sur y el hemisferio norte. En el hemisferio sur predominan los llamados océanos, por lo que se le conoce también como el hemisferio marítimo, mientras que en el hemisferio norte se le llama hemisferio continental, y el cual obviamente va a predominar las tierras que emergen en dicho hemisferio. Ahora, los continentes fundamentales, bueno, están clasificados en 5, ¿no? Que es un continente, son grandes porciones de tierra que sobresaltan de las aguas. Y a las porciones más pequeñas de estos continentes, bueno, se les va a dar el nombre de islas. Básicamente van a ser 5 continentes, lo que es América, Europa, Asia, África y Oceanía. Ahora, dentro de estos continentes, bueno, van a estar los llamados océanos, que vamos a tener el Océano Pacífico, el cual ocupa una superficie de 166,000 millones de kilómetros cuadrados y se ubica principalmente entre América, Asia y Australia. Tenemos el Océano Atlántico, el cual está situado también entre América, Europa y África. También, a su vez, tenemos el Océano Índico, el cual se va a situar al sur de Asia, al oriente de África
y está limitado por Australia e Indonesia. Y a su vez también vamos a tener el océano Antártico con una superficie de 20.000 o 20 millones de kilómetros cuadrados, y este océano es en realidad una confluencia de 3 grandes océanos, es decir, donde se unen 3 principales grandes océanos, como es el Pacífico, el Índico y el Atlántico. Y por último tenemos lo que es el océano Ártico, la cual se va a ubicar al norte del círculo polar ártico. Es decir, esta es la forma en que está compuesta a muy grandes rasgos lo que es el planeta, ¿sí? Para que puedas entender los continentes, para que puedas entender los océanos y que podamos comprender un poco de geografía y los conceptos fundamentales que se manejan en esta ciencia de la Tierra, por llamarla así. Bueno, te voy a dejar una actividad de aprendizaje, la cual tiene que ver con lo que acabamos de platicar, y nos vemos en nuestra siguiente sesión. Por mi parte es todo y gracias.